vereda fallando y fallando te largue parado. Cuando esté bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer secándose al sol. Cuando rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Ayer, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda. Buenas tardes, iniciamos Alternativa Solidaria como todos los días viernes por TV Clip Digital a las 19 horas. Mi nombre es Beto Martínez, acá estoy haciendo el programa. Después se sumará Juan Boeri, como siempre, a acompañarme. Y hoy iniciamos el programa con nuestra primera invitada, la senadora provincial mandato cumplido, Viviana Arcidiácono. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo andas? Muy bien, Beto, gracias por la invitación. Sí, nos conocemos. Sí. Bueno, vamos a arrancar el programa como siempre con información, pero después me quiero meter con un tema puntual que tiene que ver con los jubilados. Voy a hacer al final un bloquecito para comentarle algo a los jubilados que tendría que ser público, tendría que ser algo que desde el gobierno, desde ANSES o desde algún lado se le informe a los jubilados. Y yo realmente escuché a Mirta Tundi solamente comentar esto y mostrarlo en un programa. Me llamó la atención, averigüé y era cierto. Y bueno, quiero comentarlo porque creo que va a haber muchos jubilados que se van a encontrar con una sorpresa dentro de un tiempo en sus saberes. Pero bueno, como le dije, vamos a arrancar con la senadora mandato cumplido, Viviana Arcidiácono. ¿Qué tal, Vivi? Ya te saludé antes. Había quedado pendiente algo la otra vez que yo comenté con respecto a que la posibilidad de que salieras telefónicamente, después al final no pudiste salir, que la ley en la provincia de Buenos Aires, de la que viniste a hablar la otra vez, del 50 y 50, fue aprobada en el Senado, pero en la Cámara de Diputados fue frenada. En realidad, de la ley que nosotros habíamos hablado era de la ley nacional, sí, bueno, la de ley paridad, nacional, que incluso creo que lo importante de la ley nacional, que es un proyecto de la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez, tiene el tema de la paridad no solamente en las listas electorales, sino también en los partidos políticos. O sea, en los cargos partidarios. En los cargos partidarios también. Entonces, esto favorece la inclusión también en la toma de decisiones, es decir, en la etapa previa a la conformación de las listas. En el caso de la provincia de Buenos Aires, había, hubo varios proyectos en su momento que perdieron estado parlamentario, y ahora la incorporaron en diputados un poco sobre tabla sin haber ingresado, por eso hubo algunos inconvenientes de tipo legislativo, pero que creo que no es lo interesante. Se aprobó en el Senado y pasó a diputados. En diputados se estaba discutiendo y medio se la condicionaba al tema de la aprobación de la ley de blanqueo. Pero bueno. ¿Quién era el que exigía, digamos, la aprobación de la ley de blanqueo a cambio de votar? Digamos que un poco el oficialismo intentaba sacar las dos normas, pero había era un tema más entre los renovadores y Cambiemos. Pero bueno, en definitiva se dispuso, digamos, no en labor, sino en la comisión, hubo despacho con aprobación y con todos los bloques políticos, y se aprobó un despacho de comisión, que no sé si es por unanimidad o no, porque no tenemos demasiadas noticias, y el martes que viene se estaría aprobando el proyecto sin modificaciones, porque en labor, digamos... Querían hacer modificaciones. En realidad, en la comisión donde se encontraba, que imagino yo que debe haber sido constitucional o legislación general. Está como fecha para tratarla el martes de la semana que viene. Exacto. Se supone que el martes de la semana que viene se sanciona la ley, porque al no tener modificaciones, ya es aprobada. Se convierte en ley. Exacto. Se estaría sancionando la ley de paridad. Lo que yo pude conseguir como proyecto... no figura esta paridad dentro de la ley de los partidos políticos provinciales. Sí, no figuraría ahí. No dentro de los partidos provinciales, pero en general, por decirlo así,
nosotros sabemos que la competencia de los partidos, de lo que nosotros conocemos vulgarmente, los partidos son nacionales. Claro. Entonces, existiendo la modificación en los partidos, la ley nacional de partidos políticos, esa incorporación Sí, va a y estar aparte dada. después será una cuestión también de acomodar y todos los partidos va a terminar sucediendo. Exacto. Si pasa a nivel nacional, la Esa lógica es la que... idea y el inicio del cambio de cultura, aunque sea forzado por una ley. Ahora, saliendo de esta cuestión, después si querés volvemos, pero ayer hubo una reunión de la CGT con el gobierno. Te quiero llevar más a la actualidad, ¿no? Y de paso comentarle un poco a la gente que no está enterado. Ayer hubo una reunión del gobierno, o parte del gobierno, de los principales referentes del gobierno, sacando al presidente, con la dirigencia o el nuevo triunvirato y algunos más que se sumaron, como el hijo de Moyano, de la CGT. Mucho se habló y se esperaba el anuncio de la CGT de un paro nacional. La CGT salió ayer diciendo que va a esperar 10 días a ver si tiene respuesta del gobierno de los planteos que le fue a hacer. ¿Qué pensás vos de esto? ¿Que la CGT está tardando mucho en hacer un paro? ¿Que está bien lo que hace la CGT? ¿Qué opinión te merece esto? Yo creo que los tiempos de la CGT y de los gremios son negociaciones que a veces tienen los propios gremios. En muchos casos, como pasó con el gremio de educación, si bien aparentemente, o lo que comentaban dentro del gremio, la idea era hacer paros, no era acompañado por sus propios afiliados. Entonces, muchas veces los secretarios gremiales también manejan los tiempos de sus afiliados para saber qué tipo de movilización van a tener o no como contundencia del paro. Y además, en este triunvirato, bueno, debe haber seguramente negociaciones porque responden también a distintas posturas político-partidarias. Y creo que la demora está dada en que empezaron a decir que no había diálogo con el gobierno nacional, hacer un reclamo, y el gobierno nacional lo que hizo fue citarlos a ese diálogo, más allá después del resultado, ¿no? Sí. Entonces, entiendo que lo que querrá la CGT es haber agotado esa instancia y no aparecer ante la comunidad total, porque no solamente tienen que defender los derechos de sus agremiados, sino tampoco quedar descolocados de lo que es la comunidad, porque después los paros sabemos siempre que no lo hacen solamente los afiliados. A mí lo que me llamó la atención fue que dentro de los 5 reclamos que llevaron y contaron ellos que llevaron, no figura en ningún momento volver con esta cuestión de frenar los despidos, ¿no? Que es una noticia de todos los días te enterás que Bimbo echa 100 personas, te enterás que cierra la empresa tal, te enterás que Buquebus echó 50 personas ahora, todos los días te enterás de gente despedida que se va quedando sin trabajo, y de repente me pareció extraño, o no sé, pero me llamó la atención, que la CGT o los dirigentes de la CGT que fueron, en ningún momento planteaban tocar otra vez esta cuestión de una ley votada en el Congreso, que fue después vetada por el presidente, ¿no? El tema de frenar los despidos y demás, con ese famoso verso de los empresarios de que no iban a echar a nadie. Me llamó la atención eso. Bueno, creo que no lo habrán tenido acordado entre todos los miembros de la CGT como para poder plantearlo, o imaginaron que sería un tema bastante escabroso y en vez de tener una charla de negociación, iban a comenzar con una charla enemistados. Pero bueno, yo creo que vivimos situaciones que a veces son difíciles de entender de acuerdo a los intereses que se quieran defender, y a veces también tenemos dificultades en entender si quienes son los representantes defienden los derechos de sus representados. Sí, es verdad. Y justo se dio esta reunión un día después de que se conociera que la pobreza llegó al 32,2% en la Argentina, ¿no? Esto, cuando uno se pone a pensar que en el año 74, con la muerte de Perón, la pobreza no llegaba ni al 5%, ¿no? Y hoy hace unos meses atrás, con este gobierno, estamos en el 32,2% de argentinos pobres, que no llegan a fin de mes, en una situación terrible. Y como habíamos hablado la última vez que estábamos, por lo menos mi visión es que mirando hacia adelante no se ven mejoras, porque el gobierno cuando sale a hablar parece que está en otro planeta, en otro país, no sé qué, no asume ni siquiera un error de todo lo que viene llevando adelante que nos llevan a esta situación de este 32% de pobreza.
¿Cómo lo ves vos eso? Creo que es una preocupación de la mayoría de las ciudadanías. Por supuesto para ese 32% sobre todo, pero también tiene que ser una preocupación del resto, Claro. porque trae consecuencias la pobreza, incluso un mayor gasto de los estados nacionales, provinciales o municipales, porque cuando uno no tiene pobreza, se pierde incluso todos los temas de prevención. Lo que preocupa, o a mí me preocupa mucho, es no escuchar, digamos, veo centrada la discusión en cuál es el porcentaje. En cuanto más, en cuanto menos, números, si no en llegó a los personas. números de los porcentajes, y esto parece que fuera la disputa. Y lo que yo no veo son las propuestas para eliminar esa situación de pobreza. En el caso del oficialismo, que llegó al gobierno con una propuesta que era la de pobreza cero, tenemos que en 9 meses aumentó. Olvidémonos el porcentaje, si fueron 2, si fueron 5, pero aumentó. Entonces, alguien que puede constatar que aumentó esa pobreza y que quería pobreza cero, lo mínimo sería estar estableciendo algunos parámetros o plan, mostrándonos a toda la ciudadanía ¿Cómo piensa combatir esa pobreza? ¿Cómo se piensa combatir la pobreza? ¿Cómo se piensa erradicar, diría yo, la pobreza más que combatirla, ¿no? Porque tenemos que erradicar esa situación porque es el futuro de muchos de los chicos. Sí. Porque en ese 32% la cantidad de pobres es mucho mayor en chicos y jóvenes. Entonces, estamos hipotecando el futuro. Sí, sí. Entonces, la exigencia que debemos tener como ciudadanía es conocer, y en esto hablo de, digamos, porque es una circunstancia en la cual seguramente todos vamos a tener que hacer un aporte. Me refiero a un compromiso y establecer cuáles son los parámetros que se van a utilizar y las prioridades. Porque vuelvo a repetir, cuando tenemos pobreza, tenemos más mortalidad. Claro, eso va trayendo otras consecuencias, exacto, mortalidad infantil, desnutrición, enfermedades. Enfermedades, tema de salud. Bueno, la otra vez hablábamos del tema de los hospitales. Colapso la cuestión de los hospitales, lo discutíamos con Juan hace un par de programas atrás, esta cuestión, que no sé si los hospitales habían mejorado el funcionamiento, pero el aumento de la gente que trabajaba, que tenía obra social, o a través del monotributo tenía una cobertura médica, había hecho que los hospitales tuvieran menos cantidad de gente que fuera, y por eso digo, no sé si funcionaban mejor los hospitales, pero por lo menos no había tanta gente y no había tanta presión mediática sobre el mal funcionamiento de los hospitales. Al quedarse tanta gente sin trabajo, perder la obra social, el monotributista no puede pagar la cuota, ¿dónde vuelve a caer esa gente? Otra vez a los hospitales. Sí, es inevitable, digamos, ¿no? Es todo con lo mismo que sucede con las escuelas públicas. Obviamente también, ¿no? La escuela privada. Lo que pasa es que nos debemos, en alguna medida, un salto cualitativo de discusión, porque la salud pública, como la educación, es una responsabilidad del Estado, y entonces tenemos la seguridad. Pero a lo que me refería era al hecho de que nosotros lo que tenemos que entender que tiene que ser una educación que valga para todos, ¿no? Que la educación pública se transforme en el descarte como consecuencia de la pobreza. Ayer leí un informe que decía que 8 de cada 10 que estudian en una escuela privada terminan el estudio, en cambio en el Estado de 4, 3 no terminaban, ¿no? Me pareció una diferencia terrible cuando uno compara, ¿no?, lo que es privado con lo que es el Estado. Bueno, vamos a ir a no sería, perdón, a lo mejor la diferencia no es en el tipo de educación, sino quienes tienen el resultado, pero el resultado también tiene que ver con quién concurre y cuál es la condición. Aparte con la posibilidad, porque muchos de los que van al Estado no pueden terminar de estudiar porque se encuentran con la necesidad después de salir a trabajar. Por supuesto. ¿No? Cosa que en la mayoría de los casos no pasa con el que va a una escuela privada, porque si tienen los padres que pueden ayudarlo, pagarle una escuela privada no tiene la necesidad de salir a trabajar. Sí pasa con muchos que van a una escuela pública, ¿no? Así es. Vamos a ir a una tanda y enseguida volvemos con Alternativa Solidaria. Recuerden que recibimos los WhatsApp y mail para participar del sorteo de la picada para 4 personas que nos regala el quesito loco de Pergamino 9 de julio
y Pergamino acá en Lanús. Si querés, Juanca, ponemos la foto de... La semana pasada ganó Cristian, un televidente que nos dejó el nombre y el número de documentos, los 3 últimos números de documentos y el nombre. Nosotros después sorteamos, le avisamos y pasó a retirarla. Y ahí no sé si ya está en pantalla la foto de él. No está en pantalla. Así que, bueno, pero no importa, ya después la pondremos. Y recuerden, o por mail o por WhatsApp, el nombre y los 3 últimos números de documento para participar del sorteo. Vamos a la tanda y enseguida volvemos con Alternativa Solidaria. Cuando la suerte que espera fallando y fallando te largue parado, cuando esté bien en la vía, sin rumbo desesperado, cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer secándose al sol, cuando raje los tamangos buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás, verás que todo es mentira. Verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Seca la pila de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de cinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordará de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Cuando rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Y seguimos con nuestra invitada, la doctora Viviana Arcidiácono, senadora mandato cumplido por el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Y se suma Juan. ¿Cómo andas, Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Llegaste tarde, llegaste sobre la hora. Llegué sobre la hora y no hubo tiempo. Sí, pasa a veces. ¿Mucho tráfico? Bastante. Bueno, viste, todavía la gente tiene para el combustible. Sí, todavía tienen que quitar. No para el nafta. seguro, pero para el combustible sí. Bueno, para todo no se puede a veces. Bueno, el encuentro de mujeres, ¿dónde es y cuándo es? ¿Cómo es esto? Le contamos un poco a la gente. El Encuentro Nacional de Mujeres es en Rosario este año, es el número 31 que se vienen realizando en forma consecutiva. Es el 8, 9 y 10. El 10 a la mañana se cierra, que va a ser el final, donde se va a elegir el lugar del próximo encuentro. Del otro año, el 2017. Del año siguiente. El año pasado fue Mar del Plata y ahí se votó por consensos mayoritarios, porque somos Que un se haga en montón de Rosario. mujeres a los donde se pone y se aplaude acerca de cuál es el lugar elegido.
y tocó Rosario. Así que, bueno, tenemos la expectativa de las discusiones, porque vienen mujeres de todos los lugares del país, es muy enriquecedor. Esa era la pregunta principal. Si le tenés que contar a la gente que no sabe que se llevaba adelante esto, o que sabe que se lleva adelante este encuentro anual, pero no saben puntualmente cuál es el objetivo o qué es lo que hacen. El objetivo es discutir distintas temáticas de la mujer y la política, la mujer y lo social, el tema del aborto, la paridad, la representación, digamos, laboral, la problemática, digamos, todo tipo de problemáticas que tienen que ver con la mujer. Y se la discute en mesas horizontales, en reuniones horizontales, de acuerdo a la comisión que se quiera participar. Se anota todo lo que dicen todas las mujeres, es decir, que lo que sale, en muchos casos hay consenso, pero aquellas posiciones contrarias también se deja constancia, para que al año siguiente todo el mundo pueda tener cuáles fueron las mociones que se dijeron el año anterior. Y vienen mujeres de todos lugares del país. ¿Cuánta cantidad de mujeres participan? 50.000 fueron el año pasado aproximadamente en Mar del Plata. 50.000. Entonces hay mujeres indígenas, sí, pero escuchándonos y respetándonos. Además, muchas mujeres están en la calle, en algunas a lo mejor podemos tener acceso a ir a un hotel, se abren escuelas, bueno, distintos tipos de organización. Se supone que el Estado Nacional hace un aporte, pero bueno, depende a veces de cuánto aporte o no se aporte, porque hay gente que viene en situaciones de mucha vulnerabilidad, diríamos, para poder tener viandas en algunas escuelas. Eso, que habían retirado, el gobierno había retirado el apoyo a través de las viandas, se le había retirado las viandas a este encuentro. Como que hay una disminución de la cantidad de viandas que se entregaban. Igual vamos a saberlo con posterioridad. Sí, en el momento, pero lo importante es poner sobre la mesa este tipo de discusiones entre todas, donde aparecen universitarias, no universitarias, indígenas, profesionales, no profesionales, todo. Todas las mujeres de distintas edades, con distintos contextos, de distintas pertenencias ideológicas. Bueno, es realmente enriquecedor, porque además a veces uno mira algún tema y lo tiene como la verdad revelada, ¿no? Entonces lo discutimos, nos parece todo que nos cierra con un moñito, estamos todas de acuerdo, y viene alguien a contar una posición de lo que vive en su lugar. Claro. Y esa realidad es totalmente distinta. Sí, aparte cuando lo hace nacional es eso, ¿no? Nosotros estamos acá en el conurbano, en la capital, acostumbrados y creyendo que es el centro del mundo y que todo es igual, y de repente te encontrás con que viene alguien, no sé, de cualquier pueblo del interior y es totalmente distinto. Es que el acceso a veces a la información, el acceso a los lugares públicos, acceso a la educación, acceso a la salud, son cuadras o kilómetros y kilómetros, o los medios de transporte, o la manera de dónde trabajar, o cómo trabajar, o la construcción cultural del núcleo familiar. No es lo mismo, digamos, estar no sé, en La Rioja, cerca de la montaña, a estar en el centro de Lanús. Claro. Sí, las diferencias, bueno, tienen mucho que ver con esto que hablamos antes, también, ¿no? La cuestión de la salud, de los hospitales públicos, todo lo que estábamos planteando antes, la educación, es algo que se vive acá y no significa que en el interior sea igual. Es que uno toma como... nosotros, bueno, hubo varios preencuentros, sobre todo por ejemplo, de la tercera sección electoral, de la zona sur y demás. Y a nosotros nos pasó, digamos, estar en una comisión charlando un tema y una compañera, digamos, una mujer que no conocíamos, empezó a contar parte de lo que vivió con una violación de su hija, de cómo tuvo que hacer la denuncia, de que, bueno, que nadie le explicó nada, sola,
toda una circunstancia relacionada con el tema de lo que ella sufrió y de no tener acceso a ningún tipo de información, que es lo que a ella lo comprometió a empezar a trabajar en estas temáticas, y a uno le parece imposible. Sí, Pero, sí, sin cuando embargo, escucha- esa es la realidad, porque uno cree a veces que porque existe la ley o existe la norma, bueno, todo el mundo tiene conocimiento, todo el mundo tiene acceso, todo el mundo sabe dónde debe ir. Y no es así, porque después la implementación de esa norma depende de muchos efectores que bueno, no solamente tienen que estar en el lugar, sino también por la difusión de esta información. Ujú. La ley se presume conocida por todos, ahí tenemos que hablarlo, ¿no? Pero con respecto a lo que dice, yo creo que el origen está dado también relacionado a cómo se originan esos grupos sociales. La mayor parte de ellos provienen de asentamientos que surgen, ¿sí?, por lugares de descarte y en donde se van juntando, se van asimilando, forman esos asentamientos precarios y después se termina desarrollando los barrios en cada una de las zonas, sea desde La Quiaca hasta Ushuaia. Eso es algo, pero lo que sucede es que muchas veces esos asentamientos y esos los lugares donde se ubica esa gente no tienen un diseño urbanizado, no tiene un diseño que haya sido planificado, sino que se arriban porque no tenían lugar en su lugar original y después se van desarrollando, siempre de un modo precario. Ahora, después el Estado tiene que llegar a eso, tiene que llegar a los planes como para ese tipo de situaciones. Es lo que se planteó acá en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que era la organización de la Villa 31, pero después está cambiando la idea para hacer una cosa que sea una planificación estructurada y que le sirva a toda la población que está vinculada a ese sector. Eso me parece más que tengamos problemas culturales, que se desconozca, sí, está bien, pero no es o sea, justamente en todo caso para eso están los organismos de control, los organismos de gobierno de diversos tipos y de asistencia justamente a este tipo de personas. Después, bueno. Bueno, pero el tipo de personas y situaciones como el tema de violación, en muchos casos no es nada más que en circunstancias de los asentamientos. No, para nada, las Y violaciones la no. gente desconoce cuáles son los encima en situaciones de mucha vulnerabilidad, de crisis traumáticas, tampoco sabe dónde debe recurrir y no hay una respuesta directa. Nosotros tenemos muchas leyes que se presumen conocidas. Por ser abogados, nosotros esto lo tenemos incorporado, pero también sabemos que muchas veces no conocemos la ley y muchas veces no la conocen ni siquiera aquellos que la deben aplicar. Y muchas veces se dan situaciones como donde no tienen el acceso, más allá de lo que vos dijiste, Juan, que el Estado tiene que estar y demás, pero en muchos lugares el Estado no está. En muchos lugares el Estado no puede estar. Déjame terminar. Y en muchas situaciones se da de que la gente, como dice acá Viviana, dice, bueno, esto como es algo que a mí no me pasa o no me va a pasar, y sale la ley publicada y la pasa así, lee el título del diario o la noticia y cambia de canal, y no están enterados de las leyes. Y cuando les pasa se encuentran en situaciones donde no saben ni siquiera a dónde recurrir, ¿no? Bueno, que esa es la parte de la organización social. Muchas veces hay ONG o grupos que colaboran con ciertas temáticas y son colaboradoras de quienes sufren ciertas situaciones y dificultades. No sé cómo llegamos acá, pero... No, está relacionado, justamente ustedes hablaron en el bloque anterior respecto del tema de la cultura, de la educación, ¿sí? Y creo que no se ha fallado demasiado, son muchos años de fallar permanentemente en el sistema educativo. Me acuerdo cuando se hizo la reforma que se llevaba a la gente para que proponga, para que se asista a cuáles van a ser los contenidos de los planes educativos, y creo que se tiene que rever justamente todo eso hoy sin falta, porque el sistema está caduco, falló, no sirve, no funciona, los chicos no aprenden, la familia no tiene conocimiento de lo que se estudia en el colegio. Juan, pero el problema pasa por el 32% de pobreza, que era lo que estábamos hablando. No es el 32% de pobreza, Esperá. es para todos. Está bien, pero por eso mismo, pero decíamos que eso desencadena otros problemas, como por ejemplo el tema de la educación o en la salud y demás.
Eso era lo que estábamos hablando, planteando en el bloque anterior, que el 32,2% que se dio a conocer por el índice de pobreza Sí, se conoció porque traía justamente acarreado- desde 2013 traía que no se, acarreado no se otra tenía cosa. ninguna estadística. Pero Desde yo creo- 2013 hasta la Yo fecha. creo que hay una diferencia entre lo que es educación y lo que es cultura. Sí, estamos de acuerdo. Entonces, hay un montón de temas que en realidad no los tenemos todavía saldados en esta democracia relativamente joven y que tenemos que hacer el salto cualitativo de cuáles son aquellos lineamientos en los cuales ya vamos a estar todos de acuerdo y después ver hacia dónde vamos y cómo planificamos. Porque no es solamente una currícula lo que funciona. Nosotros tenemos la ley como obligatoria el tema La de Federal de salud Educación. reproductiva, ¿no? sí. Y educación sexual, desde el primario. Sin embargo, esto no se aplica. ¿Por qué? En muchos casos. Porque hay padres que no quieren que a sus chicos les hablen del tema. Me parece Hay correcto. docentes que no lo conocen, o no lo saben explicar. Directores que a veces discuten con docentes que lo dan. Bueno, pero la ley es obligatoria. Pero la ley Sin puede estar embargo, equivocada. ¿cómo? La ley puede estar equivocada. Bueno, la ley, digamos, una ley que se presume conocida y está sancionada y promulgada es de obligación para todos. Sí, pero podés Si tener una ley equivocada. si la ley está equivocada, hay mecanismos para modificarla o para derogarla. Mientras esté vigente la tenemos que aplicar. La discusión la podemos hacer entre nosotros de si nos parece apropiada o no la ley. Ahora, la ley existe, mientras exista hay que aplicarla. También tenemos que imaginar cómo o qué mecanismos utilizamos como para que exista, digamos, este conocimiento, este acceso. Hoy en día, en muchas oportunidades, se tiran vencidos DIU en los hospitales que se da en forma gratuita. ¿Y quién tiene la culpa? Chicos que tienen... Bueno, yo la verdad que la culpa la utilizo en pocas oportunidades y para algunas cosas. Me parece que son temas de responsabilidad. La responsabilidad del cumplimiento de las leyes en estos aspectos siempre está en cabeza del Estado, sea el gobierno que sea. Pero además está en cabeza de los funcionarios que tienen que aplicarla y a su vez de los trabajadores que son efectores de esos trabajos, porque es una cadena descendente que hay que aplicar y a su vez es un tema a veces hasta cultural del funcionamiento de nuestra sociedad. Y eso hay que multiplicarlo, porque con alguien solo, digamos, imaginemos, están los DIU o los preservativos en el hospital, pero si no sabemos que tenemos acceso, no sabemos que se pueden dar, no sabemos cómo se toman, no sabemos cómo se aplica, no tenemos resultados. Si no hay campaña de información a la gente tampoco como para que la gente sepa que tiene acceso a eso. Que no solamente es campaña, sino es poder comprender para qué existe esa norma y ese instrumento y esos mecanismos, y dónde y cómo. Y quien lo vaya a otorgar también tenga la sensibilidad para darlo, porque a veces hay diferencias en docentes o en escuelas de acuerdo a quién es el operador de ese mecanismo, de ese plano, de ese proyecto. Hace 3 programas atrás o 4, estuvo, creo que fue cuando estuviste vos, estuvo Néstor Fuente, que es director de Tercera Edad, o fue en otro programa, que nos contaba de que existe una pensión para todas las personas mayores de 60 años, 65, que no tienen ni jubilación ni pensión, y más ahora con el corrimiento de edad, ¿no? Bueno, la gente después se comunicaba con nosotros porque no sabía que existía esto, que no es una medida que tomó este gobierno de la provincia de Buenos Aires, esta pensión provincial, es una medida que ya existe de antes, pero como no está difundida, la gente no sabía que existía y tenía acceso con solamente la fotocopia del DNI, presentarse en la municipalidad y la municipalidad se encargaba de hacerle el trámite de esta pensión, que existe desde hace tiempo y en realidad muy poca gente había tenido acceso por desconocimiento, digamos esto. Esto tiene que ver, es otra cosa, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con la falta de conocimiento de la gente, o llegada, Sí, que la y gente a veces se entere. hasta el tema de la información. Ustedes que son comunicadores,
también tienen un rol de informar, ¿no? A veces uno ve, y me voy a llevar en contra a veces de los periodistas, pero ve que el periodista es como el centro, entonces hace más de opinión que de información. Uno Sí. ve en muchos noticieros a veces que no lo informan, opinan. Lo que pasa es Y que el periodismo, y a veces equivocadamente, porque no conocen sobre todo los no, temas. obviamente, el periodismo hoy dejó de ser el periodismo que informa. Esto ya hace unos años, yo creo que desde la ley de medios, ¿no? De que se plantó o se instaló la discusión de ley de medios en su momento, el periodismo dejó de ser periodismo informativo para ser un periodismo donde obviamente cada uno baja su opinión sobre los distintos temas. Esto se pasa en los medios nacionales, por eso después se habla tanto del periodismo militante y todo esto, y que no está mal, porque en otros países del mundo también se identifica. Mira, Pero el hecho es, perdóname, pero el hecho es que hay que bajar la información, después opinar todo lo que uno quiera, pero la información hay que bajarla como es. Después uno puede estar de acuerdo, en contra, a favor de las cosas, pero bajar la información. Esto que decíamos de que la gente conozca, por eso yo al principio arranqué con el tema de los jubilados, ¿no? Y recién volví a tocar el tema, porque ¿qué medios o qué periodista hoy está comentando de que entró en la prórroga de las jubilaciones de ama de casa, es la llamada ama de casa, se prorrogó por 3 años para las mujeres? Los periodistas no le informan, es más, todo el mundo estaba con que se terminó la jubilación de ama de casa. Se terminó como estaba, pero se dio una prórroga de 3 años modificada, en la cual obligatoriamente ahora te podés jubilar, pero mínimo tenés que tener como mínimo 2 meses de aporte. Si no tenés ningún tipo de aporte, no se pueden jubilar. Y le corrieron 5 años a los hombres. Esto lo modificó y lo instaló el gobierno a partir de mañana. Esto empieza a regir a partir del 1 de octubre. Y no le están diciendo a la gente, y muchísima gente que le faltaba un poco para jubilarse o estaba en fecha, se encontró con la idea de decir, uy, perdí la posibilidad de jubilarme, no me pude jubilar, no quedé afuera de esta ley. Y los medios no están informando esto, y esto empieza a regir a partir de mañana. Y la gente tiene la posibilidad de jubilarse. La diferencia es que ahora te exigen que tengas como mínimo 2 meses de aporte. Antes vos, cualquier persona que llegaba a la edad para la ley de ama de casa, la jubilación de ama de casa, se podía jubilar sin haber tenido ningún tipo de aporte. Ahora te exigen que tengas aporte, ¿no? Pero todavía sigue existiendo esa posibilidad. Y los medios, el periodismo está hoy con otra cuestión y esto no lo informa tampoco a la gente. Bueno, por eso creo que asumir la responsabilidad, que todos tenemos una cuotita de responsabilidad en las temáticas y qué es lo que podemos hacer y cómo cambiarlo, creo que es un compromiso importante que tenemos que asumir, ¿no? Sí, en eso estamos de acuerdo. Lo que sucede es que si no se aplican justamente, la gente tampoco se preocupa por obtener la información, porque si uno ha pasado años de su vida sin trabajar por el motivo que sea, porque quedó fuera del sistema, y después a partir de eso aparecemos nosotros y le contamos justamente este tipo de cosas, bien, nosotros estamos haciendo periodismo solidario, pero las personas se tienen que preocupar justamente por eso. O sea, si uno no se preocupa por estudiar, no va a aprender. Eso por lo menos es lo que a mí me enseñaron en casa. Pero hay mucha gente que no es que no trabajaba, ¿eh? Te digo el ejemplo de mi vieja. Ha trabajado toda la vida, pero no tenía aportes. No estamos de acuerdo. Perdón, el ama de casa trabaja. Claro. Pero trabaja afuera, digamos, ¿no? Si lo planteaste por el trabajo hacia sí, afuera. por el trabajo hacia afuera. Bueno, por pero el trabajo hacia hacia adentro, que es el reconocimiento de la tarea de la mujer, porque la mujer que trabaja en el afuera hace y trabaja el doble con el tema de la cantidad. Cuando digo el doble no es porque esté diciendo trabaja afuera, trabaja adentro como un elemento. Trabaja las 24 horas en la casa. Bueno, pero está comprobado que entre el hombre que trabaja afuera y la mujer, digamos, una pareja que los dos trabajan afuera, cuando se llega a la casa la mujer trabaja el doble que el marido o la pareja o con quien conviva. Es decir, hoy hay un reconocimiento que la tarea que realiza en el hogar la mujer es trabajo. Y este es un cambio chiquitito, todavía tal vez no totalmente incorporado, pero un derecho que va haciendo
apareciendo como dentro de lo que sería el cambio cultural. ¿Te quedó algo? Vamos a ir a la tanda porque me están cortando por el tiempo. Vamos a la tanda y enseguida volvemos y seguimos con Alternativa Solidaria. Estamos hasta las 20 por TV Clip Digital. Mi nombre es Beto Martínez. Todos los viernes a partir de las 19 estamos acá para discutir, charlar un poco sobre las cosas, sobre la actualidad y tratar de informarle a la gente de algunas cosas que quizás no están enterados, pero desde otra visión. Ahora, cuando volvamos del corte, le voy a comentar esto que le dije al principio sobre el tema de los jubilados, para que no se encuentre con una sorpresa en los saberes que van a cobrar dentro de unos meses. Vamos a la tanda, enseguida volvemos con Alternativa Solidaria. Cuando la suerte que espera fallando y fallando te largue parado, cuando esté bien en la vía, sin rumbo desesperado, cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer secándose al sol, cuando raje los tamangos buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás, verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, ayer, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Bueno, volvemos con el último bloque de Alternativa Solidaria y voy a contarle cortito esto. El gobierno votó una ley, sacó una ley, tuvo cierto apoyo principalmente del Frente Renovador, en el cual planteaba como algo histórico la reparación histórica, que decían ellos, ¿no?, a los jubilados que estaban haciendo el juicio, el famoso juicio del 82% móvil, y quienes no le estaban haciendo juicio, pero tenían el derecho de iniciarlo en algún momento contra el Estado. El gobierno lo planteó como un éxito y como que de esa manera le solucionaba la vida a los jubilados y ojalá hubiera sido así, bienvenido sea para los jubilados que se lo merecían. La semana pasada contábamos acá en el programa de que me habían mandado varios las fotos, la copia del sueldo, de lo que cobraban, ¿no?, de los saberes, sí, el recibo y otros del resumen del cajero. Y algunos cobraban 100 y pico de pesos, otros 89 pesos, 90 pesos. Y la realidad es que no existe mucho más, no hay, de los 250.000 que cobraron el mes pasado, la reparación esta histórica, no superan el promedio de los 150 pesos que van a cobrar de aumento. Este mes a esos 250.000 se le suman otros 250.000. ¿Cuál es el problema? El problema es que, según ANSES, no llegaron por problemas técnicos y administrativos de ellos a hacer la homologación de los jubilados. O sea, que los jubilados vayan a ANSES y firmen la conformidad de aceptar esta reparación histórica. Entonces lo están haciendo a cuenta de una futura homologación. ¿Qué pasa? La ley dice que si a los 6 meses el jubilado no homologa y no firma la conformidad de recibir esta reparación histórica renunciando a los derechos de hacerle juicio al Estado, le van a descontar todo lo que haya cobrado durante esos 6 meses. Porque se cae esto. O sea, el jubilado que haya cobrado, haya tenido la suerte de cobrar 200 pesos de reparación histórica mensual, dentro de 6 meses, cuando vaya a cobrar, se va a encontrar que si su jubilación era de 5.500 pesos, va a cobrar 4.300, porque le van a descontar los 1.200 de esos 6 meses, o sea, los 200 pesos que fue cobrando de aumento por 6 meses. Así que el tema de los jubilados, averigüen, traten de hablar con algún profesional. Si quieren se lo explico. Espera, algún profesional, algún abogado, con alguien que sepa del tema, que conozca el tema, que vaya y averigüe. Y si no, que algún hijo, algún nieto, alguien que lo pueda acompañar, acompáñelo,
siempre hay algún apoderado y demás de los jubilados, que lo acompañen a ANSES, que lo acompañen a hablar con algún abogado para que no se encuentre con este problema. Pero mira que se lo explico yo ahora, Espera, sí, esa era la idea al principio. Por eso lo que yo le digo a la gente, no se dejen estar, porque cuando se encuentren con ese problema último momento le van a terminar descontando los 6 meses todos juntos. El que tenga la intención de cobrarlo, bienvenido sea. El que no lo cobre, el que sí, pero que sea una decisión propia y no que se encuentre con la sorpresa después, cuando lleguen, se cumplan los 6 meses, con que se le cayó esta reparación histórica y le descontaron y se encuentren con un mes con mucho menos plata o menos dinero para llegar a fin de mes. Sí, después lo charlamos un poquito, igual estaba tu número de teléfono. 2 minutos son, ¿eh? Pero después lo charlamos bien, está tu número de teléfono abajo, además quiero terminar el programa con la senadora, por eso era el principio que te había dicho que quería que vengas para hablar de eso. Y bueno, no sé, Vivi, ¿te quedó algo para decir, alguna cosa? ¿Ustedes se siguen reuniendo ahí en Lomas, en el local que querés dar la dirección de vuelta? Bueno, nosotros estamos en Alsina, 1401, esquina Pintos, como movimiento de mujeres en acción política. Y trabajamos, hacemos reuniones, películas, bueno, tratamos de estudiar y de trabajar estos temas y de poder aportar solidariamente también a otras compañeras que puedan tener interés en eso. Ahora cuando ustedes se vayan a Rosario, ¿no? Nos Estos vamos días, a Rosario. en el local igual hay alguien, no hay Sí, nadie. no todas las compañeras que estamos van. En general, lunes, miércoles y viernes, desde 10 a 15 horas hay alguna compañera, después tenemos a veces los miércoles reuniones, pero bueno, se pueden comunicar entrando al Facebook nuestro, a la página que es justamente de Mujeres en Acción Política, MAPI, por la igualdad. Ponen el mapa y sale. Y entonces, si no, después te pasamos Sí. los datos como para que puedan acercarse y bueno, y nos ponemos en contacto como para, si a alguna le interesa estar colaborando también con nosotras o dándonos ideas y trayendo temas, ¿no? Antes de despedirte y demás, ayer se conoció la noticia que 10 comisarios de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, tenían pedido de captura o se le había pedido la prisión por supuestamente recibir coimas o pedir coimas a los negocios y demás. Sabemos que estuviste en Asuntos Internos, lo contamos la otra vez y demás para la gente que no te conocía. ¿Qué opinión te merece esto que está pasando con la policía de la provincia, donde también se dijo, yo escuché ayer que se decía que por día 2 policías son exonerados o investigados por Asuntos Internos? En primer lugar, lo que hay es una investigación desde hace 6 meses como consecuencia de una investigación, ante una denuncia, cosa que en general cuando uno recibía el tipo de denuncias anónimas, algunas tienen mucha más verosimilitud que otras y hay elementos en los cuales se puede rastrear y en otros casos no. Pero en todos los casos, la obligación desde Asuntos Internos es poner en conocimiento a la justicia para que tome las medidas necesarias y poder trabajar en conjunto. En esa ocasión, por orden judicial, se había ido a una dependencia donde se encontraron estos sobres y hace 6 meses que está el proceso judicial dando vueltas y creo, según lo poquito que uno puede entender por las noticias que dan, que a través de unas pericias caligráficas pudieron identificar de quién era la letra y el fiscal había solicitado al juzgado la detención de 10 comisarios y se ordenó sobre 6, que no están siendo detenidos en función de las presentaciones de excarcelación que se efectivizaron y se presentaron. Es decir, que el proceso va a seguir. Entiendo que por el delito que aparentemente se dice televisivamente van a ser excarcelables. Digamos en la primera instancia. El retiro y de lo que se habla, por ejemplo, Asuntos Internos últimamente de lo que hablan es apartados. Apartados dentro de un proceso para poder exonerar o cesantear a un efectivo policial, pero por el tema del procedimiento y lo que dice la ley,
como rápido es un año aproximadamente, por los pasos que hay que seguir de garantías. Lo cual no significa que durante ese año esté prestando los servicios, porque está desafectado justamente como para no poder estar dentro de la fuerza por la gravedad de lo que se está investigando. Tengo entendido que no todos los que hoy están siendo ordenada la detención estaban dejando de cumplir servicios. Digamos, como que había algunos de los efectivos policiales que aún continuaban en servicio. Yo creo que esas denominaciones de 2 de cada 10 no tienen generalmente mucho significado. Hay que ser cuidadosos. Decían 2 por día, decían. Eso bueno, la noticia que yo había escuchado ayer era 2 por día, no sé, me pareció mucho. Por eso. Sí, digamos que, por ejemplo, el promedio de desafectados de personal policial que no cumplía funciones como consecuencia de decisiones de la Auditoría General en el momento, era un promedio de 500. Cuando digo promedio significa que uno desafecta a alguien y a lo mejor después le levanta esa desafectación, porque la investigación es momentánea. Entonces, entre los que uno desafecta, le levanta y baja, bueno, el promedio era un promedio de 500. O sea, sería 1.2. Sí, no está tan lejos entonces el número. Está tan lejos de y ahora hay que hacer el cálculo sobre los 100.000, que no sé cuál es el número, ¿no? Pero digo, serían 700 al año. Si me está diciendo 500, sean 700, sí. no está muy lejos un número del otro. No, porque además estamos hablando de una permanencia ya en la fuerza de 90.000 hombres. Claro, una fuerza muy superior a cuando hace unos años atrás. Cuando nosotros dejamos, cuando yo dejé la auditoría, ahí es cuando teníamos los 90.000 hombres, es decir, que fui teniendo un crecimiento del personal, pero no había una permanencia. Nos van a sacar del aire. Bueno. Así que te despedimos. ¿Querés decirle algo cortito a la gente? ¿Algo? No, agradezco, digamos, la invitación. Espero que le haya resultado entretenida a la gente. Y bueno, y cuando gusten, si sirve. Cuando vuelvas de Rosario, te esperamos para que nos cuenten un poco las conclusiones, qué es lo que se charló allá y cómo fue esto. Y hablar un poquito de actualidad. Bueno, Juan, nos vamos despidiendo. Recuerden, la gente me olvidaba, me quedaba. Nos pueden seguir mandando después que termine el programa por WhatsApp o por mail. Recuerden, el nombre y los 3 últimos números de documento para participar del sorteo de la picada para 4 personas que nos entrega el Quesito Loco de 9 de julio 2391. Por mail o por WhatsApp, el nombre con los 3 últimos números del DNI para participar del sorteo. Después nosotros nos comunicamos con ustedes. No le regala algo a Juan Carlos y a la gente que está atrás de cámara. Bueno, Juan, nos despedimos. La semana que viene les cuento bien lo de las jubilaciones, no hay problema, es menor el problema de lo que parece. Bueno, ojalá sea así, no le cuenten. Pero trata de llevar... Hay una buena noticia, hay una buena noticia para la gente de más de 65 años. Bueno, el viernes que viene se lo damos con tiempo o es ahora, tiene que ser ahora ya, ¿no? No, eso ya está, ya no hay problema. Pues lo sacan, Juan Carlos atrás. Así que nos vamos hasta la semana que viene. Los esperamos la semana que viene, como siempre, a las 19 horas por TV Clip Digital. Mi nombre es Beto Martínez, con Juan Boder hacemos Alternativa Solidaria. Muchas gracias, hasta la semana que viene, buen fin de semana y buena semana para todos. Chau. Buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de cinchar lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar. Te acordará de ese otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Aunque te quiebre la vida,